tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar presentes en esta nueva actividad académica de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la Casa de Todos. Le damos también la bienvenida a los miembros de las asociaciones y academias hermanas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que también nos acompañan, de Uruguay, de Perú, de Venezuela, de Colombia y de Panamá. A todos sean entonces bienvenidos. Le damos también la bienvenida y el agradecimiento al profesor Francisco Pérez de los Cobos por acompañarnos y honrarnos con su presencia en esta ocasión virtual. Las últimas décadas se han caracterizado por un aumento de la digitalización como nunca antes se había visto. Una digitalización que está cambiando la política, la información, las fronteras, la comunicación, la dimensión de los problemas sociales y también produciendo un sensible impacto sobre el mundo del trabajo. Se apreciaría en este último sentido una multiplicidad de cuestiones que se plantean, tales como el alcance, los riesgos y las consecuencias jurídicas del uso de la tecnología, las nuevas formas de negocios que han sido basadas en la tecnología, la relación que se establece entre los derechos fundamentales e Internet, el fenómeno del teletrabajo y el trabajo recurriendo al empleo de plataformas digitales, economía que sin dudas asume hoy día un papel singular en materia de trabajo, tanto en su versión online como en la del trabajo on demand. Existirían los llamados derechos fundamentales digitales, tales como, y entre otros, el acceso universal e igualitario, la libertad de expresión, la información, la privacidad y protección de datos, el derecho al anonimato, al olvido, la propiedad intelectual. En la época de la digitalización, se ha dicho que resulta indispensable que la ley se adecue para amparar y proteger los derechos de las personas al acceder, usar, crear, publicar por medios digitales, así como al acceder y utilizar ordenadores, otros dispositivos electrónicos y redes de comunicaciones. Los avances tecnológicos se advertirían constantes y cada uno traería la necesidad de un marco de regulación, pero también una invitación al desarrollo de una ética digital que prevenga la vulneración de aquellos derechos. ¿Existe un humanismo digital en el sentido de humanizar la tecnología para poner la misma al servicio de las personas y no a estas al servicio de la tecnología? Para referirse a esta temática de los derechos digitales, nos acompaña hoy el profesor español Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, quien es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid y es presidente emérito del Tribunal Constitucional de España. Es doctor en Derecho por las universidades de Valencia y de Bolonia. Ha sido con anterioridad catedrático de su disciplina en la Universidad de las Islas Baleares y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Durante más de 10 años ha sido consejero del Consejo Económico y Social del Reino de España
entre el grupo de expertos. Es autor de más de 150 publicaciones, destacando entre sus líneas de investigación el análisis de los problemas laborales derivados de las transformaciones productivas y el derecho comunitario e internacional del trabajo. A estas líneas de investigación obedecen sus principales monografías: Nuevas tecnologías y relación del trabajo, el teletrabajo en España, la aplicación de la Directiva 93/104 de la Comunidad Económica Europea al personal estatutario de la Seguridad Social, el recurso individual ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros. Ha dirigido importantes obras de referencia en la bibliografía laboral española, entre ellas Libertad de Empresa y Relaciones Laborales en España, Ley de Prevención de Riesgos Laborales comentada, Ley Orgánica de Libertad Sindical comentada, Registro de la Jornada y Adaptación del Tiempo de Trabajo por motivos de conciliación, y otras obras más. Ha sido magistrado del Tribunal Constitucional designado en diciembre de 2010. Ha sido miembro de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Ha sido secretario permanente de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional y ha sido presidente del Tribunal Constitucional Español desde junio del 2003. Profesor Francisco, sea muy bienvenido. El auditorio es todo suyo. Muchas gracias por su amabilísima presentación. Como es de rigor, quiero empezar agradeciendo, aparte de esta amable presentación, la invitación de que he sido objeto por parte de la Asociación Argentina de Derecho de Trabajo. Significadamente quiero agradecer a su presidente, Lorenzo Ñeco, y a María Cristina Etala, que ha sido el alma de estas jornadas, su disponibilidad, su afecto y su acogida. Debo significar que me es particularmente grato el tema que me ha sido encomendado, porque es un tema del que vengo ocupándome desde hace años, no solo como investigador del derecho, sino también como magistrado durante el tiempo que lo estuve en el Tribunal Constitucional. Durante años ha sido un lugar común al abordar el tema que nos ocupa, el control del empresario, de la utilización por los trabajadores de los dispositivos tecnológicos puestos a su disposición para llevar a cabo el trabajo y, correlativamente, los derechos digitales del trabajador. Ha sido un tópico en el que yo mismo he incurrido de forma recurrente, lamentar la ausencia de toda intervención del legislador en la regulación de la cuestión. Una ausencia que evidenciaba, desde luego, una falta de sensibilidad por parte del legislador hacia los problemas derivados de la introducción de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la empresa, y que tenía una grave consecuencia, y era hacer recaer sobre los jueces la resolución de este cada vez más amplio elenco de problemas con las inevitables consecuencias que, en punto a la seguridad jurídica, derivan de toda regulación pretoriana de una institución. Pues bien, yo quisiera empezar por subrayar que en España hoy, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales, es un texto al que pueden acceder facilísimamente a través de Internet. Esta situación ha cambiado
y que el nuevo texto legal contiene una expresa y pormenorizada regulación de estas cuestiones. Una regulación que obliga a replantear las reflexiones que unos y otros hemos venido haciendo sobre esta cuestión, sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de la doctrina judicial, para centrarnos en lo que creo que debe ser en este momento lo fundamental, es decir, la exégesis de los nuevos preceptos legales. Reparen ustedes en que sobre la base de este abundante y no siempre armónico material jurisprudencial, el legislador ha hecho una opción de política del derecho, ponderando el margen de discrecionalidad que le es propio y ejerciendo su potestad legislativa, ha hecho una opción sobre el equilibrio, la compaginación de los derechos fundamentales y bienes constitucionales en liza. Una opción entre las varias que tenía a su alcance y, por consiguiente, a la regulación legal habrá que estar al abordar en adelante estos problemas, y es a ella a la que me voy a referir. El prolijo material jurisprudencial previo al que aludía va a constituir sin duda un auxilio exegético del mayor interés a la hora de leer estos nuevos preceptos legales, pero quiero subrayar que se trata solo de un material auxiliar. A salvo que se impugnase la constitucionalidad de la nueva norma y que dicha impugnación prosperase, o que se considerase por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la protección que la ley da es inadecuada a efectos de cumplir con el artículo 8 del Convenio de Roma, posibilidades que francamente no veo factibles, hay que subrayar que el legislador ha hecho una ponderación de los bienes y derechos constitucionales en conflicto y que, por consiguiente, a la misma hay que estar. Antes de entrar a analizar los novedosos preceptos legales relativos al tema de mi ponencia, permítanme que haga una reflexión sobre el alcance laboral de esta Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales a la que aludía. A grandes rasgos puede afirmarse que desde una perspectiva laboral la ley tiene dos partes diferenciadas. Una primera, el título primero hasta el título noveno, en la que el legislador lo que hace es adaptar al derecho interno el reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de esos datos. Se trata de una adaptación al derecho interno y la regulación legal tiene como el propio reglamento proyección general. Por tanto, resulta también de aplicación al trabajo asalariado, pero apenas sí contiene reglas específicas referidas a este. La segunda parte, que es el título 10º de la norma, es la que aborda la regulación de los llamados derechos digitales y contiene 5 preceptos, artículos 87 a 91, de contenido inequívocamente laboral que trascienden, por consiguiente, el ámbito de la protección de datos para regular la intimidad del trabajador en la utilización de los dispositivos tecnológicos proporcionados por el empresario y, asimismo, el poder de control del empresario respecto de esta utilización. En efecto, aunque, como enseguida veremos, estos preceptos reconocen ampliamente el derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales y frente a los dispositivos de videovigilancia
videovigilancia y geolocalización, y por cierto, este derecho a la intimidad ha sido introducido expresamente en un artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores. Lo cierto es que no menos estos derechos, como enseguida veremos, regulan y por tanto reafirman el poder de dirección y control del empresario en este terreno. Muy expresivas resultan al efecto las remisiones al artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores contenidas en estos nuevos preceptos legales. De la amplitud del contenido de la ley que he descrito, seguramente ya han deducido que en mi exposición voy a limitarme a abordar esta segunda parte de la norma. Voy a intentar hacerles una exégesis de los distintos derechos digitales que la ley incorpora. A saber, el derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a disposición del trabajador por el empleador, el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y grabación en el lugar de trabajo, el derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización, el derecho a la desconexión digital. Sobre este haré solo una breve mención porque es objeto de otra ponencia, y los que la ley de forma rimbombante llama derechos digitales en la negociación colectiva, que como veremos pues dependen de lo que diga en su día la negociación colectiva, porque la ley ciertamente es muy parca en este punto. Pues empezando por el primero de estos derechos, el derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a disposición por el empleador, disposición del trabajador por el empleador, debo empezar por señalar que esta parte específicamente laboral de la ley se abre con la declaración que se va luego a reiterar en el artículo 20 bis del Estatuto al que ya he hecho referencia, una declaración que reconoce a los trabajadores y empleados públicos el derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador. Aunque ciertamente no cabe minimizar este reconocimiento de un derecho expreso y explícito, lo cierto es que a estas alturas de la película este reconocimiento no constituye ninguna novedad significativa, porque todo el debate judicial, incluso jurídico-constitucional previo al que he aludido, parte justamente de un presupuesto inequívoco. Es porque los trabajadores gozan de un derecho a la intimidad en este ámbito, por lo que ha sido necesario precisar a golpe de sentencia cuál era el alcance de este derecho y su régimen jurídico. Este reconocimiento del derecho no empece al poder de control del empresario sobre la utilización de estos mecanismos, que se reconoce a renglón seguido en los siguientes términos. El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a los trabajadores a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos. Se trata, de nuevo, de un precepto que no hace sino asumir el status quo regulatorio previo, porque sobre la base del artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, con las cautelas a las que luego me referiré, la existencia de esta prerrogativa empresarial de control resultaba clara. No obstante, quiero llamar la atención sobre dos aspectos del nuevo precepto legal. En primer lugar, quiero subrayarles que la ley permite claramente al empresario acceder a los contenidos derivados del uso de los medios digitales. Es decir, se trata de un control el que la ley prevé, que se caracteriza por su incisividad, porque no se queda en
la superficie, sino que permite incluso controlar los contenidos de la comunicación. Y en segundo lugar, la previsión legal de que este acceso se consiente a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales y estatutarias, lo que significa que cualquier otro propósito excluiría la legalidad de este control. Como condición previa al ejercicio de este control y siguiendo la pauta establecida en su día por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por el Tribunal Supremo Español, la ley requiere el establecimiento de criterios de utilización de los dispositivos digitales puestos a disposición de los trabajadores, respetando en todo caso, dice la norma, los estándares mínimos de protección de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente. Para la elaboración de estos criterios, sigue diciendo la ley, deberán participar los representantes de los trabajadores. Insistiendo en una idea que ya he adelantado, quiero subrayar que también la regulación legal en este punto es escasamente innovadora, porque viene prácticamente a incorporar a la ley, a legalizar la ponderada construcción que en su día hizo sobre esta cuestión el Tribunal Supremo en una emblemática sentencia de 26 de septiembre de 2007, de la que fue ponente nuestro querido y llorado Aurelio Deslentrado. Una construcción que fue luego avalada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 170-2013 y que ha servido y que sirve de pauta reguladora hasta el presente en la jurisprudencia ordinaria. ¿Cuál era, en síntesis, esta construcción? Pues la siguiente. El empresario, en uso de su poder de dirección y control, puede establecer las reglas de uso de los medios electrónicos que pone a disposición del trabajador para el desempeño de su prestación y correlativamente puede controlar el adecuado cumplimiento de estas reglas que ha establecido. La remisión legal a los usos sociales y derechos constitucional y legalmente reconocidos no resulta en la norma muy clarificadora, pero yo creo que básicamente viene a decir que habrá que respetar, obviamente, las pautas legales y convencionales que se hayan establecido sobre el particular. Si el convenio colectivo ha entrado a regular esta cuestión, habrá que estar a lo que el convenio haya establecido. Y la referencia a los usos sociales, yo creo que está haciendo alusión a la posibilidad, que ya ha destacado la jurisprudencia, a que impere en la empresa un uso social de tolerancia de la utilización de los medios tecnológicos puestos a disposición de los trabajadores para fines privados, supuesto en el que si hay tal permisión por parte de la empresa a esta utilización con fines privados, lo que es claro es que no puede luego el empresario hacer un uso sorpresivo de su poder de control y menos pretender sancionar lo que ha tolerado previamente. Un sector de la doctrina, quizás sobre la base de esta alusión a los usos sociales, se ha planteado el interrogante de si a la vista del tenor de la norma puede el empresario establecer una prohibición absoluta de utilización de estos dispositivos para fines extralaborales o personales. A mi juicio, la respuesta a este interrogante la ofrece la propia norma, precisamente en el párrafo siguiente al que vengo refiriéndome. Porque en este párrafo siguiente se prevén cautelas para el supuesto del acceso del empleador al contenido de dispositivos digitales respecto de los que se haya admitido su uso para fines privados. Es decir, la previsión de cautelas para este específico supuesto supone, creo,
la implícita previsión del otro, es decir, de la posibilidad por parte del empresario de prohibir totalmente la utilización de estos dispositivos con fines privados, supuesto en el que estas cautelas obviamente no van a jugar. La posibilidad de prohibiciones absolutas, debo decir que la ha admitido la jurisprudencia española, pues de forma constante, desde una sentencia de 6 de diciembre del 2011 y que es un planteamiento que sigue vigente en nuestros días. Ha dicho la jurisprudencia española, la prohibición determina que ya no exista situación de tolerancia con el uso personal del ordenador y tampoco exista, lógicamente, una expectativa razonable de confidencialidad. Es decir, si el empresario no ha permitido la utilización con fines privados de los dispositivos que ha puesto a utilización, que ha puesto al servicio del trabajador para el desempeño de su prestación laboral, no nace en favor del trabajador ninguna expectativa de privacidad y el control que el empresario pueda realizar sobre esa prohibición es un control perfectamente lícito. Las cautelas que la ley prevé en el supuesto de utilización de estos dispositivos son lógicas y requieren, en la definición de los criterios de utilización, esmero. Es decir, es necesario que se especifiquen de modo preciso los usos autorizados y se establezcan garantías para preservar la intimidad de los trabajadores. La ley se refiere a la determinación de periodos en los que los dispositivos puedan utilizarse para usos privados, pero igualmente cabrían otros instrumentos. Por ejemplo, el establecimiento de medidas preventivas, el establecimiento, por ejemplo, de filtros o medidas referidas a la intensidad del control a ejercer. Como hemos visto, la ley dice que en la elaboración de estos criterios van a tener que participar, deberán participar los representantes de los trabajadores. Debo decirles que la regulación de esta participación sufrió durante la elaboración parlamentaria de la norma una progresiva minimización. Inicialmente se hablaba del derecho a acordar el protocolo del uso razonable de los medios digitales entre el empresario y los representantes de los trabajadores y se regulaba un contenido mínimo. Y a falta de regulación se preveía una aprobación unilateral por parte del empresario de estas pautas, de estas normas. La norma finalmente no contempló todo esto. La norma finalmente habla pura y simplemente de que deberán participar los representantes de los trabajadores en la elaboración de estos criterios. Por tanto, con nuestro ordenamiento en la mano, cualquiera de los mecanismos de participación legalmente previstos, la información, la audiencia o la consulta, cumpliría con la exigencia legal. El precepto que estoy glosando, el artículo 87, se cierra con una previsión lacónica referida al derecho de información de los trabajadores. Muy lacónica, demasiado lacónica a mi juicio, si se parte del conocimiento del debate previo habido en torno a esta cuestión. Dice la norma, los trabajadores deberán ser informados de los criterios de utilización a que se refiere este apartado. Yo creo que era necesario por parte del legislador un esfuerzo de mayor concreción y que a falta de ese esfuerzo, pues hay que tener en cuenta para integrar este precepto la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y particularmente la sentencia Barbulescu II. Como enseguida verán, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre estos temas ha sido una jurisprudencia oscilante, porque
Ha habido en los dos fundamentales una sentencia inicial de sala pronunciándose en un sentido y luego una sentencia ulterior de la gran sala corrigiendo a la sala. Eso da cuenta de la dificultad de la ponderación de derechos en estos supuestos. Bueno, en esta sentencia Barbulescu no voy a hablarles de las circunstancias del caso porque nos requeriría mucho tiempo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece criterios sobre el deber de información que el empresario debe cumplir respecto de los trabajadores, criterios llamados a ilustrar a las jurisdicciones nacionales con el fin de asegurar la aplicación por el empresario de garantías adecuadas y suficientes contra el abuso cuando implementa medidas de vigilancia. Por tanto, los tribunales españoles, a la hora de llevar a cabo este control sobre la información que el empresario tiene que ofrecer a los trabajadores, tienen que manejar estos parámetros, estos criterios, estos factores que contempla la sentencia Barbulescu II, una sentencia de 5 de septiembre del 2017. ¿Cuáles son estos factores? Pues miren, lo primero que dice el tribunal que hay que tener en cuenta para para enjuiciar el caso concreto es si el trabajador ha sido informado o no sobre la posibilidad del control y sobre que el control efectivamente se ha puesto en marcha. En segundo lugar, el alcance de la vigilancia realizada y el grado de intromisión que resulta de la misma. El tribunal distingue entre el control sobre el flujo de las comunicaciones y el control sobre el contenido de las mismas. También dice que hay que tener en cuenta si la vigilancia alcanza al conjunto de las comunicaciones o a una parte de ellas. En tercer lugar, hay que ver si el empresario ha alegado motivos legítimos para justificar la vigilancia de las comunicaciones. En cuarto lugar, si había alternativas menos intrusivas para verificar el control empresarial, es decir, si podía el empresario manejar instrumentos de vigilancia menos incisivos, menos intrusivos que los que ha utilizado. En quinto lugar, ¿cuáles han sido las consecuencias de la vigilancia para el trabajador y en qué medida el empresario ha utilizado los resultados de esta vigilancia? Y por último, si el empresario ha ofrecido o no al trabajador medidas de salvaguarda, particularmente cuando el empresario ha tenido acceso al contenido de las comunicaciones. Yo creo que algunas de estas pautas de Barbulescu II han sido superadas por la ponderación de derechos y bienes constitucionales que el legislador ha hecho en la norma legal a la que estoy haciendo referencia. Por ejemplo, en la norma legal se habla claramente de que el contenido del control abarca los contenidos de la comunicación. Pero hay otras pautas que la sentencia Barbulescu ofrece que creo deben ser tenidas muy en cuenta por el empresario, por los empresarios, a la hora de ejercer el control, porque de ignorar estas pautas probablemente el control sea considerado ilícito y la prueba obtenida también ilícita. Me refiero fundamentalmente a la necesidad de cumplir con el deber de informar. Información previa y completa, expresa, clara y concisa son los términos que utiliza la ley en otros supuestos. ¿Sobre qué? Sobre el control que va a poder realizar el empresario, sobre sus finalidades, modalidades, frecuencia y alcance.
Un control que conviene concebir desde el presupuesto de la eficacia, pero también desde el presupuesto de la menor intrusividad tecnológicamente factible. Yo aconsejo que se documente esta información, es decir, que en un anexo contractual o en un documento ad hoc se deje constar el alcance de la información que se ha ofrecido al trabajador. Segundo derecho, el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación en el lugar de trabajo. Aquí la ley se abre de nuevo con una afirmación que viene a subrayar el poder empresarial de control. Dice, los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videovigilancia para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o empleados públicos previstas en su normativa específica, siempre que estas funciones se ejerzan dentro del marco legal y con los límites inherentes al mismo. Se trata de una afirmación ciertamente muy relevante porque viene a respaldar la plena legitimidad de estos controles. Ahora bien, yo creo que hubiera sido necesario por parte del legislador más claridad en la redacción de la norma en este punto. ¿Por qué? Porque pudiera dar la impresión, falsa a mi juicio, de que la norma ampara la instalación generalizada de dispositivos de videovigilancia para controlar la prestación de los trabajadores. Y no hay tal, a mi entender. La videovigilancia es un mecanismo particularmente intrusivo en la intimidad de los trabajadores y debe mantener su carácter excepcional. Su utilización solo es factible con carácter limitado, en función de determinados elementos, las características singulares de determinadas prestaciones de trabajo que solo pueden controlarse con la videovigilancia, la necesidad de preservar la seguridad de las personas y de los bienes que integran la empresa o, en tercer lugar, ante la sospecha fundada de que se están cometiendo comportamientos irregulares. Solo en esos supuestos y por el tiempo estrictamente necesario debe concebirse la posibilidad de estas instalaciones. Es decir, la utilización de estas instalaciones debe examinarse cuidadosamente a la luz del principio de proporcionalidad, que la finalidad es legítima y es idónea, que es necesaria para la consecución del propósito de control empresarial, no cabiendo otras intrusivas, y que es equilibrada, es decir, proporcionada en función de los bienes y derechos constitucionales en liza. Este ha sido el planteamiento de la Agencia Española de Protección de Datos y también el de la Audiencia Nacional, que, por ejemplo, consideró excesivamente invasiva la instalación en un diario deportivo de una webcam que recogía la imagen de los trabajadores cada poco tiempo, durante las 24 horas del día. Por otra parte, la ley dice, y es también evidente, que en ningún caso esta instalación va a admitirse en lugares destinados al descanso o esparcimiento o en vestuarios, aseos, comedores y análogos. La validez del control ejercido a través de estos sistemas de vigilancia se condiciona en la ley a la información previa y de forma clara y concisa a los trabajadores y, en su caso, a sus representantes acerca de esta medida. De nuevo, creo que estamos ante una previsión parca que debe integrarse con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y a propósito de esta jurisprudencia, debo hacer referencia a la jurisprudencia a la que ha dado lugar el caso López Ribalda, que ha sido un caso polémico en el que también hubo un pronunciamiento inicial de una sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y un pronunciamiento final
de la gran sala corrigiendo al primero. Les cuento brevemente los hechos del caso porque son, creo, interesantes. Las demandantes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos trabajaban como cajeras en un supermercado, una cadena de supermercados famosa en España que es Mercadona. En febrero, la empresa detecta unos graves desajustes que se reiteran en el tiempo durante meses entre las ventas y la caja. Desajustes que llegan a superar los 60.000 euros. Con el propósito de investigar lo que estaba sucediendo, la empresa decide en julio instalar una serie de cámaras, unas visibles, dirigidas a detectar posibles hurtos de clientes, y otras ocultas, focalizadas sobre las cajas y el trabajo de las cajeras. La empresa informó a los trabajadores de la instalación de las primeras, pero no de la instalación de las segundas, de las ocultas. Y cuando detectó comportamientos irregulares por parte de 5 cajeras, emprendió medidas contra ellas. Con 3 de las cajeras llegó a acuerdos transaccionales en virtud de las cuales éstas extinguieron sus contratos de trabajo a cambio de la renuncia por parte de la empresa a ejercer acciones penales. Las otras 2 fueron despedidas disciplinariamente. Todas ellas, sin embargo, impugnaron los despidos alegando que habían sufrido coacción en el consentimiento. Debo decir que los tribunales españoles avalaron sin mayores debates la decisión empresarial, entre ellos la Sala Primera del Tribunal Constitucional, de la que yo formaba parte entonces, que inadmitió el recurso de amparo por considerarlo por considerar que no procedía su admisión. Pues bien, en su demanda, las demandantes consideraron que la instalación de las cámaras de videovigilancia había supuesto una grave injerencia en su vida privada que atentaba contra el artículo 8 del Convenio de Roma. Por no hacerlo largo, les diré que el Tribunal Europeo, en sala, en sentencia de 9 de enero del 2018, pese a reconocer que la instalación de las cámaras era oportuna, pues respondía a un problema real detectado y a la existencia fundada de una sospecha de hurto, entendió que esta instalación, sobre todo por lo que se refería a las cámaras ocultas, había supuesto un control desproporcional. Básicamente por 2 razones. Primero, porque a su juicio incumplía el deber de información contenido en el artículo 5 de la Ley Orgánica entonces vigente de protección de datos, un precepto que exigía una información explícita, precisa e inambigua sobre la recogida de datos de carácter personal. El tribunal entendió que los derechos del empresario podían haber sido satisfechos a través de otras medidas distintas de las utilizadas, y en segundo lugar porque entendió que, a diferencia de lo ocurrido en otros supuestos que había conocido el propio tribunal, la vigilancia en este caso no se focalizaba sobre determinados trabajadores y fue ilimitada en el tiempo. Sobre la base de esta argumentación, entendió que se había vulnerado por parte del Estado español el Convenio de Roma en su artículo 8. Yo debo decirles que fui muy crítico, si bien que respetuoso, con esta doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque me pareció que el tribunal, que rechazaba la ponderación que habían hecho los tribunales españoles, varios, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, se rechazaba la ponderación de derechos que habíamos hecho, no hizo, sin embargo, una ponderación propia, máxime teniendo en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre con la Constitución española, en la que, por ejemplo, el derecho de propiedad no da
acceso al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el derecho de propiedad es uno de los derechos reconocidos en el Convenio de Roma y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe proteger. Hubiera sido, a mi juicio, necesario la ponderación de ese derecho tutelable ante Estrasburgo. Yo creo que el tribunal, en esta sentencia inicial, consideró el derecho de información de los trabajadores no como un derecho instrumental a la salvaguardia de su intimidad, sino como un derecho poco menos que absoluto, hasta el punto de que ni siquiera la fundada sospecha de hurto, posteriormente constatada, permitía matizar la aplicación de este derecho. Esta sentencia fue recurrida por el gobierno español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y fue vista, y el caso fue visto con posterioridad ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dictó una sentencia de 17 de octubre del 2019 en la que básicamente el tribunal viene a respaldar expresamente los cánones de proporcionalidad que habían sido utilizados por la jurisprudencia ordinaria y constitucional española. El tribunal lo que hace en esta sentencia es aplicar el test Barbulescu al caso concreto, el test que hemos visto al caso concreto, y concluye que la ponderación que se hizo por parte de los tribunales españoles fue conforme al principio de proporcionalidad. Los órganos jurisdiccionales internos verificaron si existía un motivo legítimo que justificara la medida de biovigilancia y si las medidas adoptadas a tal fin eran adecuadas y proporcionadas, habiendo constatado especialmente que el objetivo legítimo perseguido por el empleador no podía alcanzarse mediante medidas menos intrusivas para el derecho de los demandantes. El tribunal constata la falta de información, pero entiende que en este caso concreto la falta de información estaba justificada. La existencia de sospechas razonables de que se habían cometido graves irregularidades y el alcance de los robos justificaron la medida empresarial, dice el Tribunal de Estrasburgo. Por tanto, creo que esta construcción de Estrasburgo, que parte de un análisis exhaustivo de los mecanismos existentes en España para proteger el derecho a la intimidad en estos supuestos, permite aproximarse a la nueva ley desde la certidumbre de que se ajusta al tribunal, a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Convenio de Roma. De hecho, el legislador, en este precepto que les vengo comentando, en el artículo 89 de la norma, asume una doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en una sentencia, la 39/2016, que luego ha sido aplicada con naturalidad y frecuencia por la jurisprudencia ordinaria y que viene a ofrecer cierta seguridad jurídica para supuestos como el analizado a los responsables de recursos humanos de las empresas. Dice la norma que en el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores o empleados públicos, se entenderá cumplido el deber de informar cuando se hayan colocado en lugar visible etiquetas ostensibles en las que se informa de que existe un control y de las características someras del mismo. Creo que la ponderación realizada por el legislador español en uso del margen de apreciación que le concede el Convenio de Roma es perfectamente adecuada a este texto. Una última cosa quisiera resaltar. Reparen ustedes que el precepto no habla de un flagrante acto delictivo como
se pretendió por parte de algunos durante el debate parlamentario, sino que habla de un flagrante acto ilícito, con lo que puede tratarse de un ilícito laboral. El precepto se cierra con una previsión más rigurosa, que es la referida a la grabación de sonidos en el lugar de trabajo. Se dice a este respecto que se admitirá únicamente cuando resulten relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo, y siempre respetando el principio de proporcionalidad y el de intervención mínima, así como las garantías previstas en la ley. Bueno, yo creo que estos principios, el de proporcionalidad, el de intervención mínima, como ya he adelantado, deben aplicarse en todo caso, y que la interpretación que hay que dar a este precepto es que aquí, como quiera que el control es más intrusivo, es más incisivo, pues estos principios deben operar con mayor fuerza. Paso a hablarles, y creo que va a ser lo último que les exponga para no fatigarles, puesto que hay prevista una ponencia sobre el derecho a la desconexión digital. Paso a hablarles del derecho a la intimidad en la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral. La regulación de los sistemas de geolocalización responde prácticamente al mismo parámetro que hemos venido viendo. Por tanto, me remito en gran parte a lo que hemos dicho. No obstante, en primer lugar, la ley afirma de modo inequívoco también aquí la posibilidad de que en ejercicio del poder disciplinario y de control, los empresarios puedan tratar los datos obtenidos a través de sistemas de geolocalización. La posibilidad de utilizar a efectos disciplinarios los datos obtenidos a través de GPS había sido ya avalada por la doctrina judicial y por el Tribunal Supremo Español. Por ejemplo, auto de 19 de julio del 2018 o sentencia de 19 de septiembre del 2020. No obstante, de nuevo, yo llamaría a la cautela respecto de la interpretación de esta previsión legal de la posibilidad de ejercer el poder disciplinario y de control utilizando el GPS. Estamos de nuevo ante intromisiones en la privacidad del trabajador y, por tanto, no cabe el establecimiento de estos sistemas, salvo cuando el tipo de trabajo que vayan a desempeñar los trabajadores lo justifique y exista una imposibilidad material por parte del empresario de ejercer el control empresarial de visu, es decir, con los propios ojos, el poder de dirección y control que la ley le reconoce. La Agencia Española de Protección de Datos ha llamado al principio de proporcionalidad, a la importancia del principio de proporcionalidad a la hora de instrumentar o establecer estos controles. Ha dicho la agencia que el tratamiento de datos de localización referidos a empleados ha de corresponder a una necesidad específica de la empresa que guarde relación con su actividad. Y ha añadido, este tratamiento puede estar justificado si se lleva a cabo, por ejemplo, formando parte del control del transporte de personas o bienes, si tiene por finalidad la mejora de la distribución de los recursos para servicios en puntos remotos o cuando se trate de salvaguardar un objetivo de seguridad en relación con los empleados o los bienes de la empresa. En este sentido, asimismo, la agencia, siguiendo en esto la doctrina del Grupo 29 de la Unión Europea, ha dicho que un control que tenga como único fin
controlar el trabajo de un empleado, siempre que este control pueda ejercitarse por otros medios, es un control ilícito. En segundo lugar, la segunda cosa que quería subrayar es, de nuevo, la exigencia por parte del legislador de la ley de el cumplimiento del deber de información. Los empleadores tienen que informar de forma expresa, clara e inequívoca a los trabajadores y, en su caso, a los representantes de la existencia y características de estos dispositivos. Deben informarles asimismo de los derechos que tienen de acceso, rectificación, limitación del tratamiento y supresión. Por consiguiente, una información previa, expresa y pormenorizada del control es la mejor garantía de la licitud del control empresarial y de la prueba obtenida a través del mismo. Me quedo aquí en la exposición. Tendría que hablarles brevemente del derecho a la desconexión digital y de la previsión en materia de negociación colectiva, pero si surgen en el coloquio, hablaré sobre ellos. Muchas gracias y estoy a disposición de quienes quieran formularme alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, profesor Francisco Pérez Los Cobos. Brillante, ¿eh? Muy clarificador. Bueno, queremos dedicar ahora entonces algunas preguntas para que la audiencia pueda transmitir al profesor. No sé si lo tenemos acá a la vista al querido profesor uruguayo Juan Razodelgue, que es miembro de la Asociación Uruguaya y de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo. El micrófono Hola, es tuyo, Juan. ¿cómo estás, Lorenzo? Primero de todo, gracias por esta invitación y por la actividad que ustedes realizan, porque nos permite disfrutar de conferencias como la de esta tarde. Yo quería hacer un comentario breve referido siempre en el campo del ejemplo, un poco de las cajeras. En Uruguay se planteó algo similar, pero sin que se produjera un delito. Una familia pide a la Telefónica Estatal colocar instrumentos de control para el trabajo doméstico. Y la Telefónica le pregunta a la Agencia de Protección de Datos si es posible hacerlo sin el consentimiento del trabajador, ¿no? Entonces, la entidad que regula el tema de la protección de datos llegó a esa conclusión, que era posible colocar las cámaras de seguridad sin el consentimiento del trabajador, pero informando al trabajador. Entonces, profesor Pérez de los Cobos, yo voy al momento anterior, cuando uno lee la ley española, en especial el artículo 6, se enfatiza mucho sobre un consentimiento expreso, ¿no? Deja de lado el consentimiento tácito. Ahora, es posible entender que el empleador, sin necesidad del consentimiento del trabajador, puede colocar cámaras de seguridad informando a los trabajadores de las mismas. Yo entiendo que estos preceptos vienen a excepcionar la exigencia de consentimiento y que por consiguiente cabría la introducción de cámaras de seguridad en los supuestos a los que me he referido. En el caso se requeriría siempre, obviamente, el cumplimiento riguroso del deber de información, Pero entiendo que sí. En el caso al que usted ha hecho alusión, yo creo que en España, salvo si hubiera indicios
poderosos de la existencia de un ilícito laboral, probablemente la instalación de las cámaras no sería factible. Bien. Gracias. ¿Hay otra pregunta más que se quiera transmitir? Bueno, yo le quería preguntar al profesor, aprovechando este espacio, si nos podría hacer una breve síntesis acerca de este derecho a la desconexión, tan ligado a los derechos fundamentales del trabajador. Sí, yo creo que a diferencia de lo que ocurre en Francia, que en realidad, aunque el derecho reconocido por nuestra norma tiene indudablemente antecedentes en la regulación francesa, allí lo que se prevé es un deber de negociar un acuerdo de empresa en el que se contemple este derecho a la desconexión y su aplicación. ¿Cómo? Perdón. No, decía que en Francia lo que se prevé es un derecho al acuerdo, un deber de negociar, mejor dicho, un deber de negociar por parte del empresario con los representantes legales de los trabajadores un acuerdo sobre la cuestión, y en el supuesto de que no se llegase al acuerdo hay la posibilidad de que el empresario de forma unilateral establezca el contenido de este derecho a la desconexión digital. Por contra, en España el derecho ha sido plenamente reconocido, es un derecho inmediatamente ejercitable. Y de hecho la jurisprudencia española ya había reconocido, sin llamarlo así, este derecho a la desconexión digital, entendiendo que una vez concluía la jornada laboral, el trabajador no estaba obligado a atender los requerimientos que recibía del empresario y que el empresario, por tanto, no podía hacerlos. Lo que viene el derecho a la desconexión digital a hacer es a delimitar clarísimamente el ámbito de la prestación de vida cuando, como consecuencia del desarrollo tecnológico, se estaban produciendo fenómenos de desborde de esos límites que hasta hace bien poco estaban claramente determinados, ¿no? Bien. En nuestro ordenamiento, lo que hace la norma es reenviar a la negociación colectiva para que sea esta la que establezca los términos del ejercicio del derecho. Pero yo entiendo que el derecho, tal y como está reconocido, es directamente ejercitable sin necesidad de la intermediación de la negociación colectiva. Bien. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna otra persona interesada en hacer alguna pregunta o comentario. Bueno, sí, lo veo al doctor Diego Ledesma. Adelante, Diego, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. También disfruté muchísimo la exposición, doctor, así que fue un placer. Simplemente consultarle en torno al rol o papel que le cabe en estos sistemas de control a la autoridad administrativa, al servicio de inspección laboral, si tiene alguna participación oficiosa, si, bueno, hacia eso apuntaba mi consulta. Muchas gracias. Bueno, en realidad no hay previsión específica en la norma sobre esta posibilidad, pero la posibilidad siempre está abierta, la de requerir por parte de los trabajadores o por parte de los representantes de los mismos la participación, por ejemplo, la intervención de la inspección de trabajo, por ejemplo, ¿no? Para comprobar los términos del control y su ajuste a la legalidad. La inspección de trabajo tiene como misión, entre otras, pues la defensa de la legalidad. Por otra parte, es muy útil el recurso a la Agencia de Protección de Datos. La Agencia Española de Protección de Datos acaba de publicar una
interesante guía sobre el tratamiento automatizado de datos en la empresa. Y por consiguiente, el recurso a la misma puede ser también muy útil a efectos de corregir, enmendar o incluso desautorizar un control establecido por parte del empresario que no se ajuste a los límites legales. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más. Sí, la veo a la doctora Susana Treviño. Adelante, por favor, doctora. Disculpen, de todas maneras buenas tardes, tuve muchos inconvenientes y realmente los sigo teniendo porque no logré ingresar de la forma que lo hago tradicionalmente, y no voy a abusar del tiempo de todos ustedes con estas consideraciones que realmente me han puesto bastante nerviosa. Excelente, como era de esperar, la disertación del profesor, además con datos de enorme actualidad y que considero que deberían tenerse muy presentes en Argentina de estos momentos, sobre todo en cuanto dio un análisis muy completo, a pesar de lo breve del tiempo, de este fallo, de esta importante cadena de supermercados española, que se ha caracterizado, si mal no recuerdo, por numerosos inconvenientes, para no decir afectaciones a la dignidad y a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Con respecto al rol de los sindicatos, sí lo considero de enorme importancia, sobre todo en temas de la negociación colectiva, y me refiero en Argentina fundamentalmente con respecto a la intimidad, a la privacidad, y no solamente ver aspectos salariales, sino estos aspectos que son tan actuales y que hacen a los derechos humanos fundamentales de trabajadores y de trabajadoras, y de la salud también, que repercute de una manera directa o indirecta en ellos. Simplemente esa consideración quería hacer. Bueno, Bien. muchas gracias. La brevedad del tiempo me ha impedido entrar a aludir al rol, desde luego fundamental, que los sindicatos y los representantes de los trabajadores pueden desempeñar en este ámbito. El artículo 64.1.5 del Estatuto de los Trabajadores prevé el derecho del comité de empresa a ser informado y consultado por el empresario respecto de todas las cuestiones que puedan afectar a los trabajadores y a emitir informe previo a la implantación o revisión por el empresario de los instrumentos de control. Por tanto, ahí la intervención sindical, la intervención de los representantes de los trabajadores puede ser muy, muy importante. Yo creo que de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si algo se deduce, es la enorme dificultad de la ponderación en estos casos, porque no es habitual que el Tribunal Europeo se corrija a sí mismo con tanta facilidad. Y recuerdo que las dos sentencias emblemáticas, la Barbulesco y la Roper-Ribalda, son fruto de autocorrecciones de la jurisprudencia del propio tribunal. Lo que hace el tribunal, sobre todo, es analizar con mucho detenimiento la pluralidad de mecanismos que en el derecho interno existen, instrumentales a la tutela del derecho a la vida privada del trabajador en la empresa. Huye de una
un análisis simplista y quiere conocer la foto entera antes de emitir un juicio superficial, porque los Estados miembros del Convenio de Roma tienen amplio margen de libertad a la hora de plasmar en sus ordenamientos internos los instrumentos más adecuados para ejercer esta labor de tutela. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, si no hay ninguna otra consulta más, no veo ninguna otra llamada más. Le vamos a dar las gracias al profesor Pérez de los Cobos. Muchísimas gracias por esta excelente exposición y la colaboración. Y gracias también por el tiempo. Para usted, buenas noches ya largas. Así que gracias doblemente por Muchas gracias a ustedes por la esta invitación. exposición. Bueno, Muchas gracias nos saludamos a ustedes. con un aplauso. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Buenas noches desde España, buenas tardes para Argentina. Gracias. Muchísimas gracias. Sean siempre bienvenidos. Ay, por Dios, cómo me costó esto.